También se reducían los mecanismos de reforma constitucional a solamente 2 vías. Desaparecía la iniciativa legislativa y la llamada Convención Nacional. Por último, también se disponían disposiciones transitorias y especiales, como la elección del primer presidente con un candidato único a todos los partidos que se legalizaban, que era el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, no el Frente Amplio. Y José Corseñá que expresaba al respecto: es difícil describir o intentar describir el marco jurídico de un sistema o de un régimen de cuando es dictatorial. En esos casos predominan los hechos sobre el derecho. El proceso fue llevado adelante bajo formas no previstas constitucionalmente, de espaldas a la sociedad, con escasa participación, al punto extremo que el proyecto se hizo público unos días antes del acto plebiscitario. Con un contenido netamente restrictivo en derechos, fuertemente regulador en la referencia a los partidos políticos, le daba una amplia fortaleza al Poder Ejecutivo, concentrando al presidente de la República en donde las Fuerzas Armadas pasaría a tener un papel clave en varios aspectos, al punto de pretender institucionalizar el COSENA, cuya injerencia en el nuevo sistema constitucional que se quería impulsar sería en muchos puntos esencial. En definitiva, el cambio propuesto hubiese implicado un cambio radical desde el punto de vista constitucional y con ello en la sociedad uruguaya, constitucionalizando un retroceso en derechos en un sistema netamente presidencialista y unas Fuerzas Armadas con una injerencia esencial en los aspectos trascendentales del andar gubernamental. Pero por suerte el pueblo dijo no, y no solo dijo no en 1980, dijo no desde el mismo 27 de junio de 1973, cuando se resolvió la disolución de las cámaras y se dio el golpe de Estado. Desde ese momento se hizo sentir la resistencia del pueblo uruguayo. Y aunque la dictadura fue dura, la resistencia popular continuó en diferentes formas. A pesar de la monumental escalada de violencia y represión y censura hacia la sociedad toda, pero particularmente a la izquierda y a los sectores democráticos, los movimientos sociales organizados y todos aquellos que se pronunciaran en contra del régimen, convirtiendo el miedo en un sentimiento constante y cotidiano. Las organizaciones sociales como la CNT y la FEU se mantuvieron siempre activas y organizadas a pesar de haber sido prohibidas desde el inicio. Para el año 1979 se percibió un aumento de la actividad de estas y otras organizaciones sociales como por ejemplo FUCBAN, que fue también quien jugó un papel importante en la lucha por la recuperación democrática. La prensa clandestina también se comenzó a editar en forma cada vez más regular. Ni que hablar el boletín informativo de la CLT, de muchos sindicatos y muchos partidos políticos, pero nos parece que es importante recordar quizás la voz de la 30, la voz de Germán Araujo en la 30, la revista La Plaza, editada en la ciudad de Las Piedras por la familia Carámbula, y también el semanario Pinal, fundado por Enrique Tarigo. El Frente Amplio se encontraba también proscripto, perseguido, con miles de militantes presos y otros miles en el exterior. A pesar de las mordazas ilegales y la persecución que enfrentaban nuestros compañeros, se mantuvieron activos desde la clandestinidad, organizando diversas acciones concretas y manteniendo distintos medios de propaganda, como los muros y también el papel. Cabe recordar una anécdota que hace 10 años rescataron Gabriel Mazarovic, que hoy va a hacer uso de la palabra en esta Cámara, y Universindo Rodríguez. En su artículo hace 30 años, El pueblo impidió el fraude y dijo no, en que señalaban que en medio de las condiciones durísimas de represión y la acción clandestina de los sindicatos, los gremios de estudiantes, el Frente Amplio y sus sectores se incrementaron. Se multiplicó las pintadas, llamando a votar el no, y el FA saca un volante que tuvo especial impacto. La dictadura preparaba para ese año la realización del denominado Mundialito, certamen del que participaban todas las selecciones campeonas del mundo. La campaña publicitaria hacia el Mundialito fue enorme. La mascota del certamen era un indiecito con una pelota de fútbol. El FA imprimió clandestinamente más de 500.000 volantes, utilizando la figura de la mascota del Mundialito, y en la época aparecía grande el no. El volante decía: hágale un gol a la dictadura, vote no, Frente Amplio 1980. En la historia oficial, poco es el registro que ha quedado de la resistencia popular y clandestina. Más que algún material que se ha conservado en algunas divisiones de inteligencia que en ese momento se encargaban de perseguirla, y los relatos de quién fueron los protagonistas. El ingenio para la organización en momentos durísimos de represión es digno de rescatar.
Concentraciones de estudiantes en silencio en los patios de sus centros de estudios. Entonar fuertemente y con el puño en alto la estrofa Tiranos temblad, del himno nacional en los actos públicos. Marchas relámpago, recordando el aniversario de la muerte de nuestros mártires estudiantiles. Las pintadas o los limpiaparabrisas de los autos encendidos sin lluvia expresando el apoyo al no. Son algunas de las formas que se utilizaban para marcar la postura en medio del terror. El papel de las parroquias y las iglesias de barrio también fue importante. En el libro La victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980 de Marcel Termite, él recoge parte de este importante memoria histórica y centra también parte de su relato en las anécdotas, que son muy buenas y que algunas quisiéramos destacar. Una referida a Josefina, quien es hoy directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creció en una casa de tradición política y su militancia la efectivizó en el Partido Demócrata Cristiano. Toda la información que salía en la prensa formal, decía así esta anécdota, instaba a votar por el sí, por lo que resultaba imperioso que un grupo de expertos saliera a la calle a dar otra visión. No era una cuestión sencilla, fundamentalmente porque las reuniones estaban prohibidas, así que arreglárselas de alguna forma para eludir al cerco represor fue la iniciativa. La mecánica siempre era similar. Habitualmente se convocaba un grupo de personas en algún lugar, muchas veces en parroquias amigas, y allí se hacía una jornada de trabajo en donde se daban los argumentos para votar por el no. Terminada la fugaz charla, cada uno de los participantes regresaba para su casa con la responsabilidad de ser un agente multiplicador del mensaje recibido. El boca a boca tenía que funcionar. María Josefina abordaba el proyecto artículo por artículo, como si estuviera en una clase de Derecho Constitucional, y así dotaba de insumos jurídicos un puñado de concurrentes. Esas jornadas de resistencia se repetían una y otra vez. Ella cree que por lo menos en 15 oportunidades o más a lo largo de la campaña. Cada jornada fue diferente. En cada reunión se plantearon cosas distintas y en cada una de ellas fue especial. Han pasado 40 años y no puedo recordarlas todas. El tiempo es implacable y hace su trabajo, pero hay una que no la podrá olvidar jamás. Por lo general, desde la clandestinidad, una persona del CLAE era la encargada de comunicarse con la joven abogada para darle instrucciones de su próxima charla. Pero también en alguna oportunidad fue José Luis Veiga, su compañero del Partido Demócrata Cristiano, el que le pasaba una dirección a la que debería dirigirse para efectuar una reunión para explicar los contenidos del proyecto constitucional y argumentar el voto por el no. Ya con la dirección, la fecha y la hora y con los pocos datos más, María Josefina tomaba todas las precauciones de seguridad y viajaba hasta el lugar de la cita. Luego, palabras más, palabras menos, manejaba el mismo speech. Las preguntas que surgían por lo general también se repetían de lugar en lugar. Sobre esa charla puntual no recuerda quién fue quién la convocó, pero sí que la llamaron porque le quedaba cerca de su casa, en el populoso barrio de Punta de Rieles. Más precisamente en el monasterio de las Carmelitas, en el que casualmente un cura de la Santa Gema, Federico Pacífico, iba a celebrar misa allí, en forma habitual. Sin duda, María Josefina era la persona ideal para dictar esa charla. Fue un día de la semana, extrañamente por la mañana. Era la persona raro, porque este tipo de actividades, siempre eran por la tarde. Pero en esta ocasión había pedido expresamente que se realizara a última hora de la mañana. María Josefina llegó puntual a la cita. En esa época, arribar a la hora exacta era cuestión de seguridad. La recibió una monja que cumplía la función de recepcionista, que era la única habilitada para tener contacto con las personas que vinieran del exterior, ya que se trataba de un monasterio de monjas de clausura. La religiosa, de pocas palabras, la guió hasta la habitación destinada a las visitas. Allí aguardó unos pocos y tensos minutos, como siempre eran las esperas en esos años de represión. Mientras era notorio que había movimiento interno, las monjas se movilizaban por el recinto y se agrupaban en la habitación contigua en la que ella estaba. Todo era muy visible, porque en ambas habitaciones estaban separadas únicamente por un enrejado. A pesar de la adrenalina que causaba este tipo de actividades clandestinas, María Josefina se sentía a gusto en el monasterio. Le resultaba familiar no solo porque le quedaba cerca de su casa, sino porque conocía algunas de las docenas de monjas que estaban al otro lado de la reja. Ahora podía verlas nítidamente. Se encontraban un poco más de 2 metros de distancia. Claro, no podía tocarlas, ni tan siquiera saludarlas como hubiera querido. Mujeres de distintas edades,
unas muy jóvenes, otras bastante longevas, pero todas ellas ávidas de tener información, de celebrar una reunión clandestina de la resistencia ante la dictadura y de obtener argumentos para votar por el no con esperanza, porque ellas también querían un futuro para el Uruguay. Señor presidente, la resistencia del exterior también fue un bastión en contra de la dictadura, para la victoria del no. Los miles de compatriotas que les tocó transitar el exilio estuvieron siempre presentes. El Frente Amplio, la CNT, el propio Wilson lograron organizarse del exterior, jugando un papel importantísimo en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en el apoyo material a quienes se enfrentaban en la lucha contra la dictadura y por la democracia dentro de nuestro territorio. Wilson Ferreira Lunate mantenía una comunicación con su militancia y aportaba a su organización comunicándose del exterior. También recoge Marcel Lermite una preciosa anécdota que Rubén Martínez Huelvo también nos recordaba, el ex diputado y ex senador de esta Cámara. La tarde estaba fresca, pese que era primavera. Las calles estaban vacías, había mucho silencio, lo que contrastaba con los gritos aislados de un grupo de niños que jugaba la pelota en la vereda a una cuadra de distancia del punto de reunión. Cuando llegué a la casa seguí de largo, siempre era bueno mirar qué sucedía en los alrededores, ver si todo estaba normal. Llegué a la esquina, observé el picadito de los niños y pegué la vuelta nuevamente hasta la casa donde estaba convocada la reunión. Sabía que el timbre no funcionaba, así que golpeé suavemente la puerta. 3 golpes, nadie respondió. Volví a golpear, esta vez un poco más fuerte. Se escuchaba casi imperceptiblemente que había gente dentro. Esos segundos de espera siempre despertaban nervios, así que volví a golpear. «¿Ya va? ¿Quién es?», preguntó una voz grave que sonó temblorosa. «Yo, Rubén», respondí. En la forma inmediata se abrió chirriando la puerta de la casa. No había dudas, continúa el relato, se confirmaban mis sospechas. Había llegado un nuevo cassette de Wilson desde el exterior. La operativa propagandística comenzaba nuevamente y todos éramos una parte clave de ese engranaje que funcionaba aceitadamente. Por más que estuviera proscripto, por más que la censura quisiera hacerla acallar su voz, ahí estábamos los militantes, dispuestos a hacer llegar el mensaje de Ferreira Lunate a todo aquel que quisiera escucharlo en cualquier parte del país. La cosa no terminaba ahí, nosotros también éramos parte del engranaje, ahora era nuestro turno, había que escuchar el cassette, tomar nota de la línea política, grabar el audio, pasarlo al mimeógrafo y distribuir la información por escrito. No existían los celulares ni las computadoras. Esta parte sí que era engorrosa, escribir a máquina una frase para la grabadora, retroceder la cinta y volver a escribir una y otra vez. El cassette podía durar 1 hora y las Remington tienen las teclas demasiado duras, sobre todo la A, dice el relato. Por suerte el tipeado no era tarea mía. 2 o 3 horas estuvimos en esa reunión, no podíamos estar mucho más, no estaba para regalarse. Escuchamos la palabra de Wilson, intercambiamos opiniones y alguien lo pasaba a máquina. A la tarde salí a hacer los trámites en una motito en una Honda 50, con las fotocopias dentro de mi portafolio del discurso de Wilson. Tenía un circuito de trabajo donde hacía determinados trámites al que le anexaba una ruta clandestina en donde entregaba paquetitos a los militantes blancos y a otros que eran demócratas y querían leer el mensaje de Wilson. La última parada era la de Zavala y 25 de Mayo. En la esquina estaba el diariero, un hombre de formación del Partido Nacional. Su vida entera votante de Enrique Erro, distribuía sus periódicos por toda la Ciudad Vieja, siempre con El Día y El País bajo el brazo derecho. Esperaba su paquetito de ejemplares con la transcripción de los cassettes de Wilson para guardar debajo de la zurda. Nada mejor que un diariero para entregar las noticias. Presidente, también es importante rescatar, y en los minutos que me quedan, la importancia de la resistencia cultural, que jugó un papel muy importante. Decenas de artistas fueron íconos de la resistencia, muchas veces perseguidos, silenciados, prohibidos y en algunos casos hasta obligados al exilio. Citarrosa, Mario Benedetti, Daniel Biglietti, Los Olimareños, Numas Moraes, China Zorrilla, Galeano, El Sabalero, Antonio Iglesias, Eduardo Nayans, El Flaco Castro y su falta de resto,
los Diablos Verdes, la Reina de la Teja, Mauricio Ubal, Laura Canoura y todo el grupo Rumbo, Washington Carrasco, Cristina Fernández, Mario Carrero, Eduardo Larrañaz, Canciones para no dormir la siesta, Leo Maslía, Washington Benavides, entre otros y otras que sin duda nos falta nombrar y que nos están faltando, pero que se manifestaron siempre en contra de la dictadura militar y apoyaron el no. También las instituciones teatrales como el Galpón y el Teatro del Circular. Desde el Penal de Libertad y de Punta de Rieles, nuestros compañeros y compañeras también marcaban su postura y hacían aporte a esta victoria, manifestándose a través de la huelga de hambre. Un amplio espectro de personalidades políticas se expresaron a favor de la democracia y en contra de la reforma, impulsando a votar el no. Redondeo, señor presidente, me quedan unas palabras. Incluso estando en algunos casos proscriptos, como el propio Liber Seregni, Germán Araujo, el Frente Amplio en su totalidad, Jorge Valle, Dardo Ortiz, Amílcar Vasconcellos, Carlos Julio Pereira, Ramar Jaude, Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Tarigo, Eduardo Ponce Echeverri, Julio María Sanguinetti, entre otros. La propaganda del sí fue abrumadora y gigantesca, contando con el apoyo de las mayorías medios masivos de comunicación como el diario El País, como bien se señalaba. Y también estuvieron los que apoyaron el sí. Y también estuvieron algunos líderes militares que apoyaron el sí, como Alberto Gallinal, como Alberto Heber Uller, como Wilson Cravioto, como Carlos Fraschini, como César Palomeque, como Jorge Pacheco Areco, como Juan Carlos Blanco, como Pedro Cersósimo. Todos esos han quedado en la triste historia de nuestra vida y de nuestro país. Ganó el sí, ganó el no, una votación del 86% habilitados, pero fue un sí a la democracia. Ganó el no con el 57% contra el 42%. El no ganó en 11 departamentos. Sin duda, fue una victoria muy importante. Presidente, para terminar y tratando de resumir, reconstruir y analizar nuestro pasado reciente y sobre todo en esta casa debería ser un ejercicio sistemático y compromiso de todos y todos quienes ejercemos nuestro rol como legisladores y legisladoras. Es un aporte a la memoria colectiva conocer el pasado y nos ayuda a comprender el presente. Este Parlamento tiene el deber y la responsabilidad de recordar y debatir los sucesos que conforman nuestro ADN histórico como sociedad. Sería importante contar con la voluntad de esta Cámara para promover e incentivar oficialmente actividades e inclusive generar iniciativas legislativas. Se ha mencionado algún feriado como el 30 de noviembre, que sin duda puede ser importante, pero también algunas otras iniciativas importantes. Para terminar, como integrantes de los partidos políticos que conformamos esta Cámara, tenemos que aportar a esta construcción histórica, a revalorizar los conceptos de nuestra democracia, revalorizar nuestras hazañas, promover la reflexión, la educación y la investigación de los mismos por parte de nuestra sociedad con la mira puesta en el futuro. Esa también es nuestra responsabilidad, darle voz y visibilizar a esta gran hazaña cívica, esta rebelión pacífica y republicana de miles de compatriotas, de todos los partidos políticos, luchadores sociales, periodistas, artistas, estudiantes, militantes y miles de anónimos que conformaron la historia y la más rica historia de nuestra sociedad y que nos han enseñado con su ejemplo que si nuestra sociedad se propone luchar contra la adversidad, es suyo el futuro. Y sí, asumimos ante la historia nuestra responsabilidad. Muchas gracias.